Buenas tardes a todos. Ya el doctor Clemente pues ya les dio como una breve reseña de lo que yo estoy haciendo aquí. Bueno, yo también colaboro en el programa de investigación del cambio climático y pues uno de mis principales intereses en el programa pues es el tema de educación, porque bueno, yo estudié una licenciatura en pedagogía, entonces sobre eso, sobre educación hice la tesis que presenté el año pasado. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí, bueno, el tema de educación es, así como muchos otros temas que se han discutido a lo largo de los años y en las sesiones de este congreso, pues la educación es un tema fundamental al que se le debe poner atención para que pues podamos enfrentar este problema. Tenemos que el cambio climático ya es un hecho comprobado, que pues, sabemos que se ha dado por acciones humanas y en un lapso de tiempo muy corto, que tiene impactos en diferentes regiones y sectores del planeta y que pues bueno, los impactos del cambio climático serán diferenciados, como ya lo hemos escuchado a lo largo de los seminarios y de las ponencias que se han presentado aquí en el PINC. Pues sabemos que este problema no es igual para todos, porque la vulnerabilidad no es igual para todos tampoco. Y pues que el cambio climático pues pone en peligro la vida de nosotros en este planeta. Entonces es por eso que se tienen que buscar acciones para ver de qué manera nosotros podemos enfrentar esto, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí yo pongo 3 elementos que, bueno, yo no he estudiado como tal tanto percepción ni comunicación como el doctor Urbina, pero sí creo que en conjunto la percepción, la comunicación y la educación son acciones que en conjunto pueden tener un mayor impacto. La que sigue, por favor. Bueno, por lo poquito que he revisado en el tema de percepción, pues esto nos va a ayudar para tener como la base de lo que las personas saben del cambio climático. No todas las personas tienen la misma idea ni los mismos conocimientos de este problema. Actualmente todavía hay muchas confusiones. Nosotros aquí en el PINC tenemos una red juvenil y pues nuestro principal objetivo es acercar a otros compañeros a que se interesen por el tema y puedan a lo mejor desarrollar tesis dependiendo de la carrera, no importa la carrera de la que vengan, pero todavía nos encontramos con que algunos compañeros piensan que para enfrentar el cambio climático lo que tienen que hacer es, por ejemplo, cuidar el agua o reciclar la basura. Y entonces ahí nos damos cuenta que, pues aunque estamos en licenciatura, todavía hay muchos huecos. Entonces, por eso esta parte de la percepción es importante, porque esto nos va a dar un diagnóstico de lo que las personas saben sobre este tema. Después, cuando ya tengamos este diagnóstico, pues es necesario que pues diseñar e implementar estrategias educativas, materiales didácticos, programas educativos como cursos, talleres, diplomados, que sean adecuados y a la edad y al contexto de todas las personas. Porque otra vez, o sea, nosotros no podemos ir con la idea de que todas las personas ya saben. O sea, aunque es un problema que suena mucho en todos lados, o sea, no podemos partir de que ya saben qué es cambio climático, cómo se está dando, cuáles son el origen y sus consecuencias, y que ya saben qué es lo que las personas tienen que hacer. Entonces, por eso es que tenemos que pensar hacia qué personas van dirigidos todo esto de estrategias educativas, programas, pues para que funcionen mejor, porque de lo contrario, pues al final podemos ir y hablar del tema, pero para las personas puede significar nada, ¿no? Entonces, esto
pues lo que preparemos para esas personas tiene que ser significativo para sus vidas. Porque si vamos y les platico, o sea, todavía muchas personas piensan que el cambio climático no sucede aquí, que sucede donde los polos se están derritiendo, lo asocian todavía mucho con los osos polares, con toda esa parte, y en las ciudades creo que todavía no lo están como, no es muy significativo todavía el problema. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo hice como este pequeño esquemita, y entonces, bueno, cuando nosotros ya adquirimos ese conocimiento del cambio climático, ya sabemos más de dónde sale, por qué está surgiendo, cuál es la relación que nosotros tenemos en este problema. Entonces, ya podemos sensibilizarnos. Hay otro dato que es importante saber, y es que nosotros somos la primera generación con una gran cantidad de información. O sea, ya tenemos a la mano muchas cosas. Por ejemplo, aquí en el PINC, ¿no? El PINC genera publicaciones, cada mes se hace un seminario permanente de cambio climático en donde se tratan diferentes temas. Una vez al año hace un congreso nacional y todo es gratuito. Entonces no te cobran por asistir, y bueno, por ejemplo, si no puedes venir, lo puedes checar por internet. Entonces, o sea, tenemos mucha información a la mano que nosotros podemos ocupar para saber más del tema. Entonces, a partir de que nosotros ya adquirimos como un conocimiento mayor del tema, nosotros ya nos sensibilizamos, ¿no? Y entonces ya le damos como mayor atención al problema, ya identificamos el origen y las consecuencias, y a partir de eso nosotros empezamos a reflexionar sobre el problema. Esto es algo que nos ha pues pasado aquí en el programa. La mayoría de mis compañeros pues son de mi edad, entonces pues nuestra plática de todos los días es este tema, cambio climático y qué podemos hacer. Todos están en otras carreras, por ejemplo, están en comunicación, relaciones internacionales, tenemos una compañera que viene de la UAM y es de hidrobiología, ¿qué más? Tenemos un compañero que es matemático. Entonces ya, o sea, como esto es una plática diaria de cambio climático, ¿qué podemos hacer? Entonces, poco a poco, por ejemplo, nuestro compañero que es matemático, o sea, él llegó con otra idea. Y entonces, como ya se ha ido empapando de este tema, entonces ya le pone una mayor atención a lo que está pasando. Y entonces ya se da cuenta que él tiene como un papel, o sea, no importa la profesión que él tenga. Todos como individuos, sin importar la profesión que tengamos, tenemos un papel frente a este problema porque finalmente somos parte de este planeta y somos parte de una sociedad en la que tenemos que cooperar pues para el bien de todos. Entonces, ya cuando haya una sensibilización, se puede dar paso a la concientización, que ya es un proceso más amplio, en donde ya se refleja como este conocimiento que vamos adquiriendo y pues se reflejan las decisiones y nuestras acciones que vamos pues tomando todos los días. Entonces, esta acción puede ser individual y colectiva. A veces muchas personas dicen que la acción individual pues no es tan importante, pero yo creo que sí, porque es el origen. Entonces, sí nacen acciones colectivas, pero lo primero es individual, es en uno. O sea, nosotros vamos pensando y vamos reflexionando qué es lo que está pasando en este planeta y qué es lo que podemos hacer. Y pues así como nosotros, o sea, yo fui pensando qué puedo hacer, entonces ya en conjunto con otros compañeros, una de las actividades que tenemos en la red es ir con otros compañeros y platicar sobre el tema. El mes pasado fuimos a la UAM, es la Universidad Autónoma del Estado de México, y entonces platicamos con otros compañeros sobre el tema del cambio climático, y
ellos desde sus carreras qué es lo que pueden hacer. Entonces encontramos que todos tienen pues ideas diferentes, pero y no importa la carrera que ellos tengan, ellos quieren participar. Entonces, o sea, empezó como una idea o una acción individual, pero al final se va haciendo colectivo. Y pues bueno, esto yo creo que es importante. Al final, nosotros podemos decir mil cosas del cambio climático, podemos decir que hay muchas acciones que podemos hacer, pero yo creo que lo importante es el ejemplo. O sea, yo ahorita les voy a decir, hagan esto, ya no usen tanto su coche, desconecten sus televisores, no usen celular, no coman carne, y un montón de cosas que nos ayuden a reducir emisiones. Pero finalmente, si yo no lo hago, ¿con qué cara puedo venir y decirles que hagan como muchas cosas si yo desde mí no estoy haciendo nada? Entonces creo que lo primero es empezar con el ejemplo. Uno primero tiene que empezar a tomar acción para que pueda contagiar a las demás personas. Entonces, puse ahí que no se trata como solo de hablar, sino ser un ejemplo de lo que se debe y se puede hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, de nuestras capacidades y de lo que tenemos a la mano para hacerlo. Sí. Entonces, pues la educación en el tema del cambio climático, desde mi perspectiva, termina siendo una medida de adaptación, porque al tener conocimiento sobre este tema, nosotros pues podemos enfrentarlo, sabemos qué peligros hay y nosotros en nuestro contexto y en nuestro entorno podemos adaptarnos, y de esta manera puede reducir la vulnerabilidad que pues, cada uno tiene. Entonces, bueno, esa es como mi participación. Voy a ceder la palabra a Tatiana, y pues bueno, pues al final ya van a hacer como los comentarios y las preguntas. Gracias, buenos días. Me da gusto participar una vez más en el Congreso, estar tanto del lado de poderlos apoyar para que puedan hacer muchas de las actividades, como la posibilidad de manifestar algunas de las ideas que, pues, de alguna manera he venido trabajando a lo largo del posgrado y de la participación que he tenido también aquí en el programa de investigación. Pensé en esta posibilidad de compartir la educación ambiental puesta en un ejemplo a partir de la relación que pudiera tener con las sequías. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y comienzo básicamente con una definición de sequía, que sería una escasez crónica de precipitaciones en una región, y se puede explicar científicamente por este hundimiento de aire que se produce en zonas de alta presión y puede originar una disminución en la humedad y una menor formación de nubes. No me voy a detener aquí porque pues eso también es una definición en la que pueden andar las personas que se especializan más en ello, ¿sí? La quiero ocupar como las demás definiciones para tener una postura respecto a la educación ambiental. Gracias. Bueno, con ello también les quiero decir que las definiciones que se hacen de sequías las construyen también las diferentes disciplinas desde las que se estudian estos fenómenos, y también pueden variar estas definiciones en función de las regiones pues donde se presenta este fenómeno. En todo caso, tanto los investigadores pueden tener esta posibilidad de que se vean las definiciones de manera diferente de acuerdo a las regiones que se estudian, como también está en la percepción de las personas. Entonces, por ejemplo, la UNESCO tiene este planteamiento de que para algunas regiones del mundo 3 semanas sin lluvia constituyen un verdadero problema, mientras que en otras zonas sequías por periodos mucho más largos pues pueden considerarse como normales, ¿no? Ahí está un poco como esta idea de por qué puede variar tanto la percepción, les reitero, como la posibilidad de que también desde el ámbito científico se manifieste esta variedad. La siguiente, por favor.
Entonces, bien, en el ámbito científico, les comentaba yo que las clasificaciones se pueden dar de diversa manera, pero hay como elementos constantes que ayudan para estas definiciones y tienen que ver con la temperatura, con la medición de la evaporación, transpiración, precipitación, de los datos de humedad del suelo. Esto les permite pues, a los investigadores de alguna manera ver pues esas características que va a tener de diferente manera, que se van a presentar de diferente manera en las regiones que se pueden ver afectadas. Y algunos elementos para poder cuantificar estos elementos pues son el índice estándar de precipitación y el índice de severidad de sequías de Palmer. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Bien. De hecho, investigadores, esta pareja de investigadores detectaron más de 150 definiciones de sequías y las clasificaron básicamente en cuatro grupos, ¿no? Lo que me interesa rescatar de las definiciones, lo vamos a ver relacionado con la educación ambiental, pero bueno, dicho sea de paso, esta clasificación de hecho prácticamente se ha estandarizado en muchos lugares en Estados Unidos, en el sistema meteorológico nacional de los Estados Unidos, se ocupa como esta clasificación de los 4 grupos, y en México, que es un símil casi de Estados Unidos, pues utilizan el mismo estándar. Por favor, la siguiente. Bueno, en el caso de la sequía meteorológica, una definición muy básica que Valiente recupera de Russell, ya que la define desde los años 70, es esto de la falta prolongada de precipitación inferior a la media. De hecho, el autor menciona que es una definición muy básica, y lo que hace notar es que efectivamente tiene una variación de acuerdo al sitio donde se presente. Entonces, lo que les decía, puede ser un problema en algunas partes donde haya un periodo muy prolongado, en otras no, y por lo tanto no se pueden extrapolar las definiciones entre los diferentes países del mundo donde se presente este fenómeno. ¿Sí? Por eso no sirve como una definición así como de cajón. En el caso de la sequía hidrológica, se entiende como una deficiencia en el caudal de volumen de las aguas tanto subterráneas como superficiales. En el caso de las subterráneas no subsuelo, las superficiales pueden ser naturales y artificiales, y en este caso las superficiales, ríos, lagos, o los embalses para el caso de las artificiales. Y hay algo aquí bien importante, porque se entiende que las sequías no son exclusivamente la carencia del volumen en estos cuerpos de agua, sino que tiene que ver con, hay un factor determinante que es la gestión de los recursos, de los recursos hídricos. Por lo tanto, pues ahí hay una injerencia fuerte de la actividad humana que se puede hacer sobre ellos. La siguiente, por favor. Bueno, la sequía agrícola, que es la otra definición que se plantea en este esquema que les puse, tiene lugar cuando la cantidad de humedad del suelo no es suficiente para permitir el desarrollo de un determinado tipo de cultivo en cualquiera de sus fases de crecimiento. Y en todo caso, estamos hablando de que también hay que considerar aquí el que haya la suficiente humedad de acuerdo a las características del suelo, o en un momento dado también el agua que requiere cada tipo de cultivo, ¿no? O sea, lo que va a representar que sea escasa o no el agua para un determinado tipo de cultivo. La siguiente, por favor. En el caso de la sequía socioeconómica, se habla de una deficiencia física de agua, la cual afecta las actividades propiamente de los humanos, y de hecho aquí la acotación que hace el autor que vengo rescatando, Valiente, es el hecho de que cuando el sector principal, en este caso la agricultura, es el sector principal de la economía en un lugar, es la agricultura, tiene que en sí misma
la sequía, cuando empieza a manifestarse la sequía agrícola, se manifiesta de inmediato la sequía socioeconómica. La siguiente, por favor. Bueno, no me detengo más. La idea básicamente de poder tener estas definiciones es que se observe que las sequías no solamente se producen por esta cuestión de la ausencia del agua, sino que es una compleja interacción de factores de tipo natural que tiene que ver con alteraciones en patrones de circulación atmosférica, fenómenos como el Niño y variaciones en la actividad solar, y con la actividad antrópica. En todo caso, pues la quema de combustibles fósiles, la deforestación, los cambios de uso de suelo, estos dos factores, tanto el humano como el natural, son los que están implicados, de tal manera que pues hacen de este fenómeno, como de muchas otras condiciones, situaciones naturales, problemáticas que ahora consideramos ambientales, pues de alguna manera siempre va a haber como este tejido de factores que están manifestándose ahí. La siguiente, por favor. ¿Y qué tendría que ver entonces esta posibilidad con, bueno, estas definiciones o esta situación de la sequía o de, en un momento dado, la interacción de estos factores que también constituyen pues el cambio climático con la educación ambiental? Bueno, lo que recuperaría es que, bueno, la educación ambiental, que más o menos hacia los finales de los 70 está como planteada como una posibilidad de observar la complejidad de los problemas ambientales y a través de la interdisciplina. Ya está ahí planteada en ese tiempo. Uno de sus exponentes en Latinoamérica, que es Enrique Leff, plantea la posibilidad de que pues, no se pueden resolver los problemas ambientales debido a que la crisis ambiental pues, es un producto de la forma de cómo hemos conocido, ¿no? De cómo tenemos el conocimiento respecto a la naturaleza, de cómo aprendemos la realidad, de cómo la representamos, cómo la explicamos. Y como yo les he venido hablando justamente de la complejidad que está implicada como en estas manifestaciones, lo que él dice es, su crítica es, bueno, el pensamiento que se viene formando con las disciplinas científicas es que tratamos de explicar, hallar soluciones y explicar la realidad, explicar esos problemas con un paradigma lineal que sigue siendo la causa-efecto, cuando realmente pues existe toda esta condición de factores múltiples que están interactuando todo el tiempo para conformar esa realidad. Entonces, por lo tanto, no se puede explicar en esa forma tan sencilla, y él de hecho habla de la posibilidad, por favor, la siguiente, de hacer una desconstrucción pues de los elementos que da este sistema de pensamiento lineal. Y bueno, ante esto hay una vertiente de la educación ambiental que plantea que, pues bueno, esto que mencionaba Liliana, de que bueno, muchos de nosotros concebimos la educación ambiental con la separación de residuos, con el ahorro de agua, con cosas que sí son elementales, son útiles, son nuestra contribución individual y colectiva, se puede sumar, pero no solamente se queda aquí la educación ambiental. En esta vertiente la idea es que se enseñe a pensar, bueno, se piense, porque bueno, primero como individuos que nos metemos a la educación ambiental tenemos que pensar nosotros mismos respecto al papel que jugamos, y después es cómo transmitimos eso, ¿no? Cómo enseñamos a los demás a pensar. Y es un poco cuestionar todo lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, todo lo que tenemos, cómo concebimos el mundo y los problemas del mundo, cómo los representamos, y que muchas veces tienen que ver con esto, como con la simplicidad de cómo los consideramos, ¿no? O sea, esta causa-efecto de lo que les mencionaba es una forma como a veces muy simple de cómo nos explicamos muchas de las cosas. Entonces,
la idea es que la educación ambiental contribuye en esto, parte de esta desconstrucción de la que habla él, y lo digo así, pues no habla de deconstrucción, sino de la desconstrucción de los parámetros del pensamiento dominante, que de alguna manera pues, ha sido el que nos ha heredado la cultura occidental y que de alguna manera pues, se ha impuesto en buena parte del planeta a través pues, del pensamiento científico, y es lo que nosotros aprendemos en el entorno académico cuando estudiamos, es básicamente pues, todos los niveles educativos por los que pasamos. Entonces, esto nos lleva también a la reflexión de la que hablaba Liliana, que no solamente es tomar conciencia y reflexionar sobre ese modelo con el cual hemos aprendido muchas de las cosas y si nos es útil para resolver justamente los problemas ambientales que se nos están presentando. La postura crítica pues es indispensable en esto, o sea, en el momento en que cuestionamos la forma como hemos aprendido, tiene que ver con esa parte. Es que lo estoy escuchando para ver y no se escuchó. Gracias. Les digo, es elemental la postura crítica frente pues, a esta forma de conocimiento de que hemos aprendido y de cómo vemos los problemas ambientales. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien, bueno, se los pongo en término porque de alguna manera pues, he venido manejando la idea de complejidad y tiene que ver con esta interacción justamente que les mencionaba, factores, en todo caso es de eventos, acciones, determinaciones, esas áreas que dice moral, que están pues, en el mundo que nosotros percibimos. Y esto va muy ligado totalmente a la complejidad, ¿verdad? Como que de repente la siento, me repito, como el otro. La lectura que nosotros hacemos de la realidad desde el entorno académico va totalmente de la mano, y lo decía desde el planteamiento de la educación ambiental en los 70s, con la interdisciplina. ¿Por qué con ella? Porque de alguna manera el hecho de que se reúnan varias disciplinas puede permitir que diferentes puntos de vista pongan su óptica sobre el problema, pero el planteamiento aquí también de la interdisciplina tiene que ver con una construcción colectiva del conocimiento, no con el punto de vista que cada, o sea, no es la suma de disciplinas, bien en el sentido de que yo vi esto, lo escribo, yo también vi esto, lo escribo, lo informo, ¿sí? Sino la posibilidad de que nos sentemos juntos a las diferentes disciplinas, como da la oportunidad, en este caso la red de la que hablaba Liliana en el PIN, cómo desde todas las ópticas podemos construir un problema, cómo problematizamos esa realidad y cómo construimos la solución conjunta a esos problemas que estamos tratando de entender y en un momento dado de encontrar las respectivas soluciones o las cosas que ayuden pues, a mejorar las condiciones. Muchas veces no está la solución total, pero sí acciones que puedan ir ayudando a que esa condición mejore. Y yo me he planteado pues, como un ejemplo, les decía desde el principio, en la cuestión de las sequías, pero así mismo lo podemos hacer con todos los fenómenos que se manifiestan ambientales, que puede ser el repuesto, las inundaciones. Entonces, cómo entendemos también mucho de la interacción de los seres humanos y de los fenómenos naturales para que entender estas manifestaciones y encontrar, les digo, las posibles respuestas a un camino a solución. Entonces, el reto es ese, ¿no? La posibilidad de trabajar en conjunto y de que en un momento dado se puedan hacer más cosas desde la interdisciplina y no solamente quedarnos a pensar en cada quien, digamos, desde los estancos o desde lo que cada disciplina ha aprendido. Ahora bien, no solamente
justamente, y esto se lo planteo también porque es una realidad que en los posgrados de educación ambiental convergen personas de diferentes disciplinas. Entonces, ahí está como toda la oportunidad para que se pueda construir de esta forma el conocimiento y encontrar, o sea, si ahí convergen filósofos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, químicos, biólogos, o sea, todas las disciplinas de las áreas que ustedes se puedan imaginar, ¿por qué no aprovechar ese potencial justamente para poder atender pues, estos problemas de la realidad que empiezan pues, por poderlos interpretar y en un momento dado comprender para poder encontrar las alternativas ante ellos? Y pues obviamente la cuestión del cambio climático se podría también abordar y comprender desde la posibilidad del trabajo de todas estas disciplinas, pero no solamente ahí quedaría, sino también es cómo encontrar entre todos la posibilidad de divulgar lo que se está haciendo, ¿no? O sea, entendemos que no todas las disciplinas se ven con la facilidad o con las herramientas que debería demostrar así. Todos tendríamos que tener en nuestra formación profesional las herramientas como para poder explicar al resto de la gente pues lo que nosotros estamos entendiendo y lo que estamos produciendo del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido tendría que ver con que todas las disciplinas pudieran aportar desde su óptica en el trabajo conjunto, en el sentarse a trabajar en estos espacios, no sé, intensivos, como los talleres que a veces generan el programa, en fin, que bueno, a veces terminan siendo como solamente multidisciplinares porque no se tiene la paciencia muchas veces del trabajo conjunto, y esto tiene que ver también con algo que mencionaba la doctora Laura anteriormente, con el lenguaje, o sea, entendernos. Pues unos hablan, o sea, el lenguaje para algunos de las ciencias sociales no es tan fácil como para los de las ciencias duras o viceversa. Entonces, establecer un lenguaje en común para poder empezar a trabajar en conjunto sería el punto de partida para poder divulgar en un momento dado, pero no solamente quedarnos en esa posibilidad, sino también en la oportunidad de poder acercarnos a la gente y poder también recibir de ellos como la percepción, las apreciaciones, que eso seguramente el doctor Soria podrá ahondarles más con la importancia de que tiene la percepción, pero es una de las cosas que también desde las disciplinas deberíamos de fijarnos el reto, ¿no? De la oportunidad de recibir del otro lado qué está percibiendo la gente respecto a los problemas, y bueno, en el caso del cambio climático pues también tendría que ser qué está pensando, ¿no? Que es ahí donde en las exposiciones que hemos venido escuchando esta mañana pues se ha planteado, ¿no? Que justamente está ahí algo qué piensa realmente la gente, cómo lo entiende, cómo asume la presencia del cambio climático, entre otros situaciones ambientales que complejizan pues nuestra realidad. Y hasta aquí lo dejaría, seguramente saldrán como la forma de interactuar más adelante tanto con mis compañeros de mesa como con ustedes. Gracias. Buenos días. Bueno, yo soy María Silvia Sánchez Cortés, vengo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Soy profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas, y bueno, están bajo colación estos breves antecedentes porque dentro de la escuela, dentro de la facultad imparto la materia de métodos cualitativos de investigación. Entonces, antes de iniciar el curso de este semestre, un método que debemos conocer con este enfoque es precisamente la investigación-acción, y se le propuso le propuse a mi grupo si les parecía bien iniciar el curso
con este método, pero enfocado a lo que es el cambio climático, y de esta manera tener una forma pues vivencial de empezar a trabajar con investigación-acción. Entonces, bueno, yo también dentro de las líneas de investigación que trabajo son las representaciones sociales del cambio climático, soy bióloga y me acompaña la doctora Esperanza Ferrón, que es pedagoga, y bueno, nos hemos acercado para pues compartir inquietudes, más preguntas y demás. Entonces, bueno, estamos participando en este trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el estudio de las percepciones y de las representaciones del cambio climático, lo que buscan, por ejemplo, estos enfoques es conocer cómo las personas comprenden pues, este fenómeno global. Y, por ejemplo, se ha puesto el acento en, bueno, además de cómo se comprende, cómo se hace a través del tiempo. Y los estudios se han realizado en diferentes países. Entonces, puse el ejemplo de lo que ha hecho Lisa Oates en Estados Unidos, de lo que ha hecho Meira en España, o el doctor Lupin en México, ¿no? Entonces, es importante conocer a través del tiempo cómo se han presentado estas percepciones y representaciones del cambio climático. ¿La que sigue, por favor? Bueno, dentro de estos estudios de población también se han hecho investigación con alumnos universitarios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el trabajo del doctor Edgar González y Maldonado en el 2013 para Veracruz, los que ha hecho la doctora Perrón en la UPN Ajusco, los que están haciendo en Chiapas. La que sigue, por favor. Bueno, también otra cuestión que hay que considerar es que el cambio climático se ha señalado como un problema vinculado a causas naturales y antrópicas, y que, bueno, también dentro de los estudios que se han realizado, por ejemplo, esto es con universitarios, también las propuestas de los jóvenes para la mitigación del cambio climático incluyen usar menos el automóvil, por ejemplo, reforestar, contaminar menos, ahorrar energía o usar energías alternativas, entre otras cuestiones. La que sigue, por favor. También lo que se observa en la percepción y representación del cambio climático es que el cambio climático antropogénico se percibe como un problema lejano de lo que ya se venía hablando, por ejemplo, que puede afectar a los polos o a las ciudades costeras. También los datos nos hablan de que todavía existe confusión entre el cambio climático antropogénico. Se confunde, por ejemplo, con el cambio del tiempo a lo largo del día o los meses. Entonces, hay una confusión por lo que serían las condiciones meteorológicas. También, otro resultado nos habla de que se asocia como causa de contaminación, por ejemplo, del suelo por basura o de los ríos por desechos o del humo de las fábricas. Más que hablar de gases de efecto invernadero, se habla de que estos elementos se asocian al cambio climático. Bueno, y también estos estudios nos hablan de que hay representaciones reducidas y fragmentadas sobre el problema del cambio climático. Por ejemplo, decir que este fenómeno es por tirar basura. La que sigue, por favor. Bueno, la pregunta, ante estos resultados que se ven, algunos de los resultados que se ven en otras investigaciones, es cómo acercar a las personas a considerar que las causas y consecuencias del cambio climático están presentes a nivel local y relacionadas con nuestros valores y actuaciones. Entonces, ante esta pregunta, pues lo que hay es la necesidad de impulsar propuestas educativas más sensibles a los intereses y preocupaciones de los jóvenes, y también que estas propuestas y sean más autorreflexivas, ¿sí? Como lo que ya se mencionaba anteriormente con las ponencias que me precedieron. También existe el reto de que es necesario que en estas propuestas educativas se realicen conexiones significativas para que asumamos responsabilidades en las causas y las soluciones que se propongan. Y otra cosa importante a considerar es que tenemos el reto de valorar
al cambio climático en cuanto que es un fenómeno que está sucediendo en nuestra, no es un fenómeno lejano. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, el estudio de caso que les voy a compartir es que hicimos un taller de investigación-acción con 23 alumnos del 10º semestre de la licenciatura en Biología, como ya les había comentado. El taller, bueno, tuvimos 4 sesiones de 3 horas cada una. A lo largo de los talleres, bueno, en cada taller nos organizábamos en equipos, se hacía una relatoría escrita y gráfica, con fotografías, con, bueno, lo que resultaba del taller, y también se daba seguimiento a los acuerdos entre una sesión y otra. También se hacía, los equipos se iban rotando, en cada sesión no eran los mismos equipos, sino que se iban rotando para favorecer la comunicación entre todos los integrantes. Lo mismo los relatores de las sesiones. Los talleres fueron apoyados con técnicas participativas y, bueno, y con el moderador. Y también trabajamos para hacer un diagnóstico de cómo se está conceptualizando el cambio climático en el grupo. Pues hicimos un análisis de dibujos y de frecuencia. Les voy a explicar cómo está. La que sigue, por favor. Bueno, el grupo trabajando. La que sigue. Bueno, entonces en el grupo, para empezar a hacer la autorreflexión, al grupo se le pidió que en una hoja blanca dibujaran qué era para ellos el cambio climático. La hoja se dividió en 4 y después de, bueno, que dibujaran las 4 ideas que para ellos involucraba el cambio climático, y se priorizaron estas ideas del 1 al 4, y después estas 4 ideas se fueron explicando, y bueno, esta explicación se grabó para después ser analizada. Después se hizo una puesta en común. Ya que realizamos esta actividad, hicimos una puesta en común de acuerdo a lo que obtuvimos en la fase 1 sobre qué era el cambio climático. Entonces se cuantificaron lo que habíamos obtenido como cambio climático, y se aprovechó para clarificar ideas. Por ejemplo, si el agujero de la capa de ozono era una causa de cambio climático o no. Entonces fue una oportunidad para clarificar conceptos. Y también discutimos, bueno, qué era mitigación y adaptación. La que sigue, por favor. Como tercer aspecto, una vez realizado esto, cada alumno, bueno, les fuimos preguntando de dónde eran, porque como confluyen en la escuela de biología, confluyen alumnos de diferentes zonas del estado, de la costa, de los Altos. Entonces les fue preguntando, bueno, de dónde eran y qué valoraban de su localidad de origen. Y luego, bueno, dentro de esta, se les pidió nada más eso, qué les gustaba de su comunidad de origen, y ellos a su vez fueron señalando, pues también qué les gustaba y qué les preocupaba de su comunidad. También otro aspecto a discutir en otra de las sesiones fue valores. Por ejemplo, que en nuestra sociedad actual predomina, se da mucho valor a los éxitos individuales y se priorizan sobre los valores de solidaridad, por ejemplo, o que se ve más a menudo que la valoración de la naturaleza es por el uso y explotación de la misma, y se trata y no se cuestiona mucho el respeto a la misma, ¿sí? O que se da un valor importante al consumismo en lugar del consumo responsable, el papel que tiene la identidad, por ejemplo, la identidad local. Bueno, después de eso, de hacer la reflexión sobre el territorio y discutir los valores, se volvieron a formar equipos, pero ahora por las localidades de origen. Entonces tuvimos un equipo para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, otro para un municipio cercano que se llama Berriozábal, otro que es Palenque, y se conjuntaron a unos municipios cercanos que se llaman Arriaga, Villaflores, Tonalá, se agruparon como la región traiguesa. Y ya
Con base en eso se volvió a discutir los problemas de la zona y luego se hicieron propuestas de actuación de acuerdo a los problemas ubicados que tuvieran relación con el cambio climático, propuestas de actuación basadas en el territorio local y los valores que se necesitaban promover para mitigar el cambio climático. Y bueno, una vez que se tenían estas propuestas, para obtener estas propuestas se partió de unas técnicas participativas que se llaman árbol de problemas. Otra técnica se llama discusión de factibilidad y limitaciones de la propuesta elegida, y luego se propuso un proyecto. Ahorita les voy a decir cómo los resultados. La que sigue, por favor. Bueno, como fueron 4 sesiones, a la primera sesión llegaron 21 alumnos, y en las demás se computaron los 23. Entonces tuvimos 21 dibujos sobre qué era para ellos el cambio climático. Entonces tienen la 1, la 2, la 3 y la 4. Las 4 ideas que tenían de manera individual es un ejemplo sobre el cambio climático. Después de dibujar, cada uno fue explicando qué representaba cada una de ellas para entonces poder hacer el análisis. La que sigue, por favor. Bueno, ¿en qué consistió el análisis? Hicimos una exposición de los dibujos y cada uno fue pasando y observando qué veía en el número 1, qué veía en el número 2, qué veía en el 3, qué veía en el 4, para hacer una cuantificación de frecuencias. Por ejemplo, el dibujo que representaba incremento de la temperatura, o el que representaba el derretimiento de los polos, o el que representaba la tala de reforestación. Entonces, esto fue lo que se cuantificó por parte de los alumnos. La que sigue, por favor. Bueno, parte de la cuantificación que se fue haciendo en el pizarrón de acuerdo a lo que se observó, y también esto se fue discutiendo en el salón para llegar a esta cuantificación. La que sigue, por favor. Esto es parte del análisis. Bueno, y después vino un apoyo tecnológico. El apoyo es de que a través del software Atlas-T se escanearon los dibujos y se fueron asignando. Esto mismo que hicieron los alumnos de manera manual, se fue haciendo con el apoyo del programa y con las grabaciones que ya teníamos de las explicaciones, para entonces volver a hacer esta cuantificación de lo que implicaba para el grupo el cambio climático. La que sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, las causas y consecuencias del cambio climático, pero también se encontraron algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando se habla en algún dibujo, se habló del daño en la capa de ozono. A esto se le conoce como disonancias en cuanto a la representación del cambio climático, porque esta no es una causa en sí del cambio climático. Entonces, en las causas, por ejemplo, podemos ver los incendios, la tala y la deforestación, la contaminación de ecosistemas por productos derivados del petróleo, ¿sí? En las consecuencias podemos ver, lo puse en azul, la flecha que está en azul. Cuando se habla, por ejemplo, hay 3 menciones a el derretimiento de los polos, ¿sí? 2 menciones al incremento del nivel del mar, por ejemplo, y luego ya como también parte de las consecuencias, el desplazamiento de especies, la pérdida de biodiversidad, la alteración de la migración de las especies. Otra consecuencia puede ser la pérdida de cultivos, el incremento de plagas, y ya hacia la parte superior izquierda, los cambios meteorológicos, el incremento de fenómenos meteorológicos y el incremento de temperatura. De este lado hacia abajo pusimos las que son, digamos, causas más cercanas a lo que son aspectos ambientales u otras. La que sigue, por favor. Igual, mismo análisis con la opción número 2. En verde, por ejemplo, están señaladas las causas más relacionadas con cuestiones ambientales. En este caso,
que las ciudades devastan áreas verdes y las consecuencias, bueno, igual el mismo mecanismo que les, para el análisis que les mencioné anteriormente. La que sigue, por favor, la 3, en azul. Puse las que son más conocidas, como son, bueno, las consecuencias, como el derretimiento de los polos, la pérdida de hábitat de los osos, la pérdida de pingüinos, ¿sí? Pérdida de hábitat para los pingüinos, y nuevamente en verde les estoy poniendo causas que se relacionan con cuestiones ambientales y fragmentadas, ¿sí? Fragmentadas en el sentido que no están articuladas a una visión global de lo que es el cambio climático. La que sigue, por favor. Bueno, la 3, nuevamente en azul, cuando se habla del derretimiento de los polos como consecuencia, y por ejemplo otra vez una disonancia que sería la lluvia ácida, porque sí. Bueno, como parte de los resultados, después de hacer las frecuencias y decir, bueno, qué es lo que encontramos en nuestros dibujos, pues empezamos, bueno, como tarea de investigación que lo hice a casa para investigar qué es el cambio climático. Cada vez nos investigación del cambio climático, que era investigación, que adaptación, y después esto, lo que dicen los expertos, se comparó con lo que encontramos en el salón de clase. Y este contraste nos ayudó a ir clarificando conceptos, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de la relatoría que iban haciendo los alumnos sobre lo que íbamos haciendo en clase. La que sigue, por favor, en cada sesión del taller. Bueno, aquí otro ejemplo de cómo íbamos discutiendo y debatiendo qué es el cambio climático, las causas, las consecuencias, para clarificar ideas y ponernos hacer una apuesta en común para seguir trabajando. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto, después de hacer este análisis y empezar a clarificar las ideas, de decir, por ejemplo, que si hablábamos de contaminación con basura no era una causa directa del cambio climático, por ejemplo, después de clarificar las ideas, entonces yo les dije que también hablamos de nuestro lugar de origen y de nuestros sentimientos que teníamos hacia el territorio como lugar de origen. Entonces salieron, por ejemplo, estas situaciones: sentimientos de orgullo, de aprecio, de cariño, de recuerdos de infancia. Y en el grupo, sin que hubiera participación del moderador, salió la preocupación por la inseguridad, los problemas ambientales de distinto tipo, los problemas económicos, la contaminación, ¿sí? Y bueno, hasta ahí quedó la discusión. Enseguida empezamos a trabajar, nos integramos ya por los equipos que les mencioné, de acuerdo al lugar de origen. La que sigue, por favor. Entonces, ya una vez agrupados, se empezó a hablar de esa problemática y de decir, bueno, si a nuestro territorio nos gusta que todavía haya cascadas, que todavía haya un cielo azul, ¿sí? ¿Qué es lo que, si tenemos un problema de cambio climático, qué es lo que tendríamos que hacer para mantenerlo así, o si algo ha cambiado, para que siga siendo un lugar pues apreciado por lo que nos interesa? Entonces, por ejemplo, bueno, ya empezamos a decir, bueno, en la región Prayesca hay problemas de contaminación de suelos, pero hay problemas de incendios forestales relacionados con el cambio climático. Entonces, eso es un problema grave. ¿Qué podríamos hacer en la región Prayesca? Bueno, desde la parte de la visión de los alumnos. Entonces, el problema de incendios forestales, cuando se utilizó la técnica que se llama árbol de problemas, en el centro, en el tronco va el problema, en las raíces, las causas de los incendios, del problema, en este caso de los incendios forestales, y en los frutos van las soluciones a esas causas que provocan los incendios forestales. Una vez que se tuvo este panorama de los frutos, se eligió una solución. La que sigue, por favor. De esa solución se empezó, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ellos eligieron realizar talleres, ellos enseñaron talleres futuristas, o sea, y se les ocurrió que podrían hacer unas maquetas para hablar del territorio sin incendios y qué pasaría si no se detiene esa problemática a futuro con esos territorios. Entonces, bueno,
De esa solución, bueno, de las soluciones que fueron proponiendo, se empezó a ver qué había de factible y qué de limitaciones para poner en marcha esa solución. La que sigue, por favor. Bueno, al final, una vez que se valoró la solución en su parte económica, ambiental y social, se elaboraron 4 proyectos, estamos hablando de 4 equipos. Entonces, para la región frailesca, se elaboró un proyecto para la prevención de incendios forestales, con una parte importante de las técnicas a utilizar que llamaron talleres futuristas, hacer capacitación para los encargados de apagar los incendios, pero también para hablar con las comunidades sobre la importancia de prevenir los incendios y la relación que tienen con el cambio climático. Bueno, y este ejemplo es importante porque quiere decir que los alumnos, además de aprender a realizar aprender a ver o a participar en una investigación-acción, una vez que salgan, pueden compartir cómo hacer una intervención de este tipo a nivel comunitario. Bueno, la otra propuesta del equipo de Tuxtla Gutiérrez fue la organización de una expoferia ambiental. Cuando estaban haciendo los proyectos, además de valorar las limitaciones o las ventajas de sus propuestas, se les solicitó que innovaran, que fueran innovadores, que qué cosa de lo que habían escuchado, por ejemplo, hacer campañas de reforestación, eso sería algo que ya se había escuchado, qué cosa podría ser innovador. Entonces, fue muy interesante porque fueron para todo el grupo, porque se fue pensando en cuestiones innovadoras. Bueno, otra propuesta se llamó Concientizarte, para utilizar las artes, bueno, la fotografía, el teatro, los títeres. Se había pensado en grafitis, pero después se dijo que no por la contaminación de los botes, ¿sí? Entonces, para concientizar sobre el cambio climático. En el caso de Palenque hay una situación en ese municipio porque se está sembrando mucha palma africana que está deteriorando los suelos, y aparte la fábrica que transforma la palma, bueno, los frutos de la palma en aceite, contamina el aire. Entonces se llegó a la conclusión de que era importante trabajar con la divulgación sobre el cambio climático y todo este problema interconectado, que finalmente pues sí tiene una relación con el cambio climático, pero también con otras cuestiones ambientales, como sería el agotamiento de los mantos freáticos. La que sigue, por favor. Bueno, este es un ejemplo ya del proyecto planteado. Que les traje es la Expoferia, se llama Expoferia Salvando el Planeta, Cambio Climático. Tiene 9 stands que van desde partir de información sobre el cambio climático hasta hacer una exposición de plantas nativas y exóticas para hablar de que las especies van a verse afectadas con el cambio climático porque unas pues no se van a poder adaptar tan fácil, exposición de fotografías, presentación de proyectos ambientales, ¿sí? Presentación de documentales, concursos, loterías, comida saludable y sustentable, para hablar de que en la alimentación también hay repercusiones relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, cuando se trasladan alimentos desde muy lejos o con la producción de ganado, ¿sí? Entonces por eso es importante hablar de la comida saludable y sustentable. Es que de repente me angustia el tiempo. Bueno, también un stand para hablar de obras de teatro, títeres, de fomentar comercio local a través del troque en general, y pensaron en juegos mecánicos impulsados con, bueno, hay la opción de energía renovable, pero impulsados con uno mismo, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de todo el taller, los valores que son transversales a la propuesta del proyecto es el amor, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia,
y de una vez los responsables que iban a hacer de los talleres. La que sigue, por favor. Bueno, por ejemplo, nada más las conclusiones que se presentaron cuando se hizo el diagnóstico de investigación-acción. Bueno, parte del diagnóstico para analizar qué se encontró en ese diagnóstico, que en este caso era cómo se conceptualiza el cambio climático, sus causas y consecuencias, para pasar a los valores que tienen relación con nuestra forma de vivir y que tienen algún impacto en nuestras actividades cotidianas, hacerlo significativo al hablar del territorio, porque el cambio climático, las causas y consecuencias están en los territorios vividos y no solo en las costas ni en los polos, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión importante, partir del diagnóstico para analizar lo que encontramos en el diagnóstico, confrontarlo con lo que dicen los expertos, clarificar ideas y ya a partir de ahí reflexionar sobre el territorio, los valores y luego la problemática de la región y pasar a propuestas concretas donde incluso se mencionaban a todos los responsables que pudieran realizar acciones con respecto al cambio climático en el territorio local y vinculado a las ideas de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer resultado. Otro es que se espera que, como son alumnos del último semestre, se espera que ellos en algún momento pudieran aplicar estos talleres en las comunidades. De los 4 equipos que surgieron, un equipo va a continuar trabajando con el caso de los incendios, porque se les dio la opción de seguir trabajando con su proyecto o bien trabajar otro para la materia. Entonces hay un equipo que decidió seguir trabajando con los incendios. No se hizo una evaluación escrita como tal del taller, pero sí se les preguntó qué cosas habían observado en el taller. Entonces ellos argumentaban que pues, fue importante aterrizarlo en el territorio y les gustó mucho esto de innovar, o sea, que se les pusiera como un reto el pensar en propuestas que innovaran, ¿sí? Bueno, entonces, ya hablando de las conclusiones de manera general, se presentaron en el diagnóstico diferentes creencias fragmentadas o distorsionadas sobre el cambio climático. Por ejemplo, el agujero en la capa de ozono, la lluvia ácida, y bueno, esto fue una oportunidad para clarificar conceptos, tanto en el análisis de los dibujos, como cuando se hizo el debate a nivel grupal. A nivel grupal, sí fue más evidente la creencia en el agujero de la capa de ozono. Lo comento porque esto no salió en los dibujos, pero sí en la discusión. Bueno, también hubo dibujos y explicaciones que nos hablaron de representaciones del cambio climático descritas de manera interrelacionada y clara entre causas y efectos, aunque el menor número de casos fue lo que se encontró para estas explicaciones. Ahora, cuando se explicaron los dibujos, cada uno fue explicando los dibujos, muchos alumnos nos hablaron en términos de, no nada más decían contaminación, sino que se armaba una explicación articulada de las causas y efectos del cambio climático, más que como factores aislados, ¿no? Entonces, esto es importante mencionar porque muchas veces luego en los cuestionarios nos queda solo una idea, pero en cambio aquí pues se puede observar esto, ¿no? Una explicación con diferentes elementos. Bueno, el grupo de 10B considera el cambio climático, esto fue un acuerdo de la puesta en común sobre lo que es el cambio climático, lo considera como un proceso natural que se acentúa con las actividades antropogénicas. La que sigue, por favor. Como ya les he mencionado, vincular afectivamente el territorio permitió visualizar problemas concretos relacionados con el cambio climático, como el caso de los incendios y la fábrica de aceite de palma. Entonces se puede actuar localmente. Las metodologías participativas, otra conclusión, facilitaron la elaboración de propuestas colectivas y factibles
desde el ámbito de acción de los alumnos. La rotación de equipos promovió de manera importante el flujo de información, comunicación y propuestas. Y creo que es la última, la que sigue, por favor. Bueno, gracias. Buenas tardes. Pasamos la primera, por favor. Déjenme empezar por agradecerle a Clemente y al doctor Carlos Gay que me hayan invitado a participar en esta séptima edición del Congreso del PIB. Me gusta la diapositiva, pero no es mía. Creo que traigo más diapositivas de las que debería, voy a procurar y tranquilo, buena parte de lo que se ha expresado ya el día de hoy me va a ayudar porque de hecho traigo alguna cuestión más o menos semejante, así que me voy a ir rapidito a la posible. A diferencia de otras presentaciones que he hecho en otro lado, el título que le puse a la presentación, si me pasan un poquito la anterior, por favor. ¿Sí? Relevancia, estatus y recomendaciones de la protección social. Ahora sí la que sigue. Sí, lo voy a respetar. Sí voy a hablar de eso, no en el mismo tamaño cada una de ellas, me voy a centrar más en alguna de ellas, pero voy a tratar las de la que sigue. Ya algunos de ustedes deben de conocer esta imagen. Podríamos decir que ahora se aplicaría lo que está de moda llamar la gestión integral de riesgos de desastre y que yo copié de un artículo promocional de la Sociedad de Análisis de Riesgos, que lo dijo la señora. La Sociedad de Análisis de Riesgos cada año hace un congreso al respecto y de vez en cuando hace un congreso mundial. En 2008 nosotros hicimos el segundo congreso mundial de riesgos en Guadalajara. La que sigue, por favor. Los dibujitos que ustedes no alcanzaban a ver en medio van en una secuencia en la que el primer paso para poder afrontar un eventual riesgo es darse cuenta de ellos, es decir, la percepción del riesgo. La que sigue, la segunda es valorar ese riesgo, no es nada más decir ahí está, sino tratar de tener una aproximación cuantitativa valorativa. La que sigue, después comunicar el riesgo, que es los cuatro aspectos que les estoy presentando son muy complicados, pero el de la comunicación probablemente destaca mucho más. La que sigue, y finalmente manejar el riesgo. Ahora sí, la que sigue, de manera que la percepción, la valoración, la comunicación y el manejo sería como la secuencia que debería de darse en el afrontamiento de riesgos, en la gestión integral de riesgos. Eso nos lleva a que una acción de comunicación, por ejemplo, debería estar siempre precedida de estas dos y fundamentalmente de la primera. Prácticamente no debería haber ninguna actividad, programa, campaña, estrategia, o como le quieran llamar, de comunicación de riesgos, ¿sí?, que no estuviera fundamentada en un estudio previo de percepción de riesgos. Les voy a mostrar dos o tres datos de por qué creo que esto es así. La que sigue, por favor. Primero, ¿por qué es relevante este asunto de la percepción social del riesgo? Primero, porque implica un alto orden funcional. Lo podría resumir en la frase de alguno de los grandes teóricos de la percepción de riesgos que dice: lo que no se percibe no existe. Aunque estemos viviendo sobre o al lado de un elemento de gran riesgo, si no lo percibimos como tal, no le hacemos mucho caso y no funcionamos al respecto de eso. Entonces, para empezar, es de alto orden funcional. Segundo, aunque la percepción y la comunicación, ya vimos, son fundamentales, la verdad es que casi nunca se toman en cuenta. Son soslayadas. Forman parte ahí de un pedacito del programa general. Hay que incluirlas porque, pues, ¿cómo las vamos a dejar fuera? Pero no son en realidad una parte integral, fuerte, importante de las acciones y de los programas. La que sigue. Y aquí les comparto una
definición personal de lo que sería la percepción social de los riesgos, en la que, ojalá que estuviera aquí la doctora Gallardo, que estuvo en la sesión anterior, que hablaba de todos esos numerosos elementos que hay que tomar en cuenta para cambiar el comportamiento humano. Aquí está la lista. Y no son todos, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta los conocimientos, los juicios, las actitudes, las creencias, los sentimientos y los valores. Casi nunca se puede hacer todo junto. Nos enfocamos a veces en uno de ellos, a veces en otro, y cuando ya queremos hacer una cuestión integrada, chispas, ya cambiaron. ¿Sí? Ya cambió la actitud, ya cambió el conocimiento, ya cambió la motivación, ya cambió el valor, ya cambió, etcétera, de manera que se nos complica. Tiene razón la doctora Gallardo en algo, es terriblemente complicado cambiar el comportamiento de la gente. Podemos a lo mejor convencerla de nuestro punto de vista, pero de ahí a que efectivamente cambiemos su comportamiento hay una enorme distancia. Por eso la definición de percepción social implica también una disposición a actuar. No podemos garantizar que con el puro conocimiento la gente cambie, pero sí podemos asumir que habría una mayor probabilidad de que pudiera hacerlo. ¿La que sigue, por favor? Y alguna definición de comunicación, esas sí no tan personales, de Morgan, Fisher, Boston y Altman, que es, primero, y aquí viene quizás el elemento fundamental, enfocada en la gente, va proyectada hacia proveer a la gente con información para que pueda juzgar y decidir. Otro tipo de información que no le sirve a la gente para esto, sino para nada más intercambiar, está bien, es entretenimiento, pero debe ser una información que le sirva realmente para poder valorar adecuadamente y para poder tomar una decisión responsable, adecuada, hacia el riesgo que estamos hablando. La que sigue, por favor. Y para que ustedes vean, en algún estudio ya legendario, le preguntamos a especialistas en asuntos ambientales qué era la comunicación de riesgos y les dimos estas opciones. Solo 1 de cada 5 dijo que era encontrar con las personas interesadas soluciones viables para prevenir y mitigar los daños. 1 de cada 4. ¿Sí? La mayoría, 45%, dijo que era ofrecer a las personas recomendaciones comprensibles para prevenir riesgos, es decir, dar instrucciones. Lo cual no es cierto. En verdad, una acción de comunicación de riesgos no es unidireccional. Tiene que ser por lo menos bidireccional y por lo menos repetitiva. No es que yo te digo y tú me contestas y ya murió. No. Tiene que ser una actividad constante. La que sigue, por favor. Y bueno, hay decenas, o por lo menos una decena, de aproximaciones a la comunicación de riesgos. ¿Cuál escogen? La que ustedes quieran. Aquí todas están marcadas con una viñeta, pero hay una que tiene palomita. Esa es la que yo prefiero. La de modelos mentales, que es bastante completa en mi opinión, pero tenemos ruido mental, redes sociales, confianza, la clásica, que hay un canal, hay un mensaje, hay un receptor, etcétera, etcétera. Ustedes pueden escoger la que quieran, pero ¿cuál es la que en un momento dado les puede realmente dar mucho mayor opción de que su actividad tenga algún éxito? Yo creo que la de modelo mental, ya que sí. Y esto hay que tomarlo en cuenta también en para qué estamos comunicando. Si estamos hablando de una comunicación en crisis, me desdigo de todo lo que he dicho hasta ahorita, y ahí sí estoy de acuerdo con la mayoría de los expertos que decían que ahí comunicación de riesgos era dar instrucciones. ¿Por qué? Porque no es un momento para ponernos a discutir. Si es una comunicación en crisis, sí hay que hacerlo de una manera no solamente unidireccional, sino autoritaria. Voy a lamentar mucho que la doctora Gallardo se haya tenido que ir a su otra sesión, porque otra palabra que ella usó por ahí le puso puntos suspensivos y democrática. No, yo creo que en estos asuntos de ciencia puede haber mayorías, pero no porque creo que podamos hablar de democracia. Si la mayoría de los ciudadanos deciden que lo mejor es seguir usando el automóvil, entonces ya estamos cooptados, ya no podemos realmente hacer nada. Pero bueno, me estoy metiendo en problemas que no vienen a casa en esta sesión, ¿verdad? La comunicación para la salud, ese es otro tipo de riesgos.
la podemos estar elaborando durante muchos años y sin embargo siguen existiendo los riesgos. ¿Ustedes creen que algún fumador no conoce los riesgos? Me canso que los conoce, pero ahí está la conducta permaneciendo. Y de la que quizás estamos hablando ahorita es de la comunicación para el consenso. Existe el cambio climático, lo provocamos los humanos. ¿Qué implica? ¿Qué tipo de riesgos implica específicamente? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Etcétera, etcétera. Caería en esta, la comunicación para el consenso. ¿La que sí? Y bueno, nada más para seguirles insistiendo en la relevancia de la percepción. En algún estudio que también ya ustedes conocen, le preguntamos a la gente común, ¿por qué no realizaba actividades en favor del ambiente? Y de aquí para acá es, no tengo tiempo, no se aplica a mi persona, no sé hacerlo, si implica un gasto, va contra mis costumbres, no me corresponde hacerlo y no vale la pena. Esas son las razones de la gente. Y le preguntamos acerca de 250 especialistas en asuntos ambientales por qué la gente no realizaba acciones proambientales. Y la que es primera acá es la última acá, creo que los detrás no lo alcanzan a ver, pero créanlo, aquí está la última. Y lo que es la última acá es la primera acá. Es decir, las visiones están cruzadas. Lo que es importante para la gente no es tan importante para los especialistas y a la inversa. Pero imagínense que el PIC quiere hacer una campaña de percepción social de riesgos o de convencer a la gente de que tenga algunas conductas especiales de cambio climático, etc. ¿A quién creen ustedes que va a contratar? A la gente común, a un especialista en asunto ambiental que piensa diferente de la gente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Los que hacen las campañas son estos, ¿sí? Pero lo hacen desde un punto de partida que no va en consonancia con lo que es el consenso, vamos a decir, entre la gente. Por eso, insisto, siempre hay que hacer un estudio de percepción antes de hacer una actividad de comunicación. ¿La que sigue? Y bueno, ¿por qué la percepción social? Pues porque afecta a nuestras decisiones, porque está fundamentada en las creencias y valores y porque nos permite evaluar empíricamente si lo que estamos haciendo da o no da resultado. Nada más hacer la campaña y medirla inmediatamente y decir, triunfamos, nos salió muy bien, no es suficiente. ¿Sí? Casi que hagamos lo que hagamos, vamos a tener buenos resultados. ¿Sí? Si les pedimos que se agarren de la mano y que canten aleluya, va a haber buenos resultados. ¿Sí? El caso es ver si esos resultados se mantienen, si se quedan inmersos, si queda la convicción y no nada más es un asunto de moda. ¿La que sigue? Aquí, ojo, estoy hablando de la investigación sobre comunicación, no de la comunicación misma, sino de investigar acerca de la comunicación, es decir, este proceso de intercambio que genere cambios. Ya lo mencionaba en las dos primeras presentaciones, ¿sí? De que la gente sepa, hay que hacer cambios sobre los conocimientos, sobre lo que la gente siente, que participe, y sobre lo que la gente hace. Es relativamente fácil hacer que la gente sepa. No es en China ni otra, pero se puede. ¿Sí? También podemos hacer que la gente se sienta involucrada, ya sea como víctima, ya sea como victimario, ¿sí? que causa algún problema ambiental o que sufre este problema ambiental. Lo que está más de cojón es hacer que efectivamente cambie. ¿La que sigue? El propio IPCC habla de que hay diversas percepciones y respuestas al riesgo y a la incertidumbre. Y también hay opciones de comportamiento y estilos de vida. Es decir, si en el estudio del cambio climático tenemos meteorólogos que plantean sus modelos, que nos dicen si está o no está ocurriendo, a qué velocidad va ocurriendo, qué puede pasar bajo tal escenario, en dónde va a afectar más, etc. El conjunto de la parte social del problema es bastante más complicado que el anterior. Tenemos muchas más opciones de comportamiento, muchos más estilos de vida y mucho más arraigo de la gente en esos estilos de vida. No es fácil. ¿Sí? Y bueno, un ejemplo de lo que les estoy comentando, le preguntamos a la gente común si eran o no responsables ellos de causar el cambio ambiental global y dijeron que sí.
Su familia también. Sus vecinos un poco más. Los habitantes de la ciudad mucho más. Los del estado más. Los del resto de México más. Los americanos, el continente americano, tal y tal cosa del mundo acá. Conforme se aleja geográficamente la asignación de responsabilidad, los otros son más responsables que nosotros. Nosotros participamos en el problema, lo creamos, pero un poquito. No somos los principales. La que sigue, por favor. Le preguntamos lo mismo a los especialistas en asuntos ambientales. Esta gente de acá tendría disculpa. No tiene forma de medir, no es objetiva, es más bien subjetiva, no tiene por qué ser un pensamiento racional, de sentido común, pero estos de acá sí tienen forma de medir, calibran sus instrumentos, son objetivos, cruzan información, etcétera, etcétera, y sin embargo, el esquema también va para arriba. Esto a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me muestra que los especialistas también son humanos. También tienen prejuicios. ¿La que sigue? Y esto lo hicimos en varios estados del país, en el 10 estado de México, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Y vean cómo sí hay diferencias entre los estados, lo cual es bien interesante. Hay un efecto del entorno inmediato. Pero en el caso aquí es que vean el patrón. El patrón es siempre el mismo, ¿sí? Los demás son más culpables. La que sigue, por favor. Y les preguntamos qué tan vulnerables eran. Igual, ustedes, su familia, los hospitales, etcétera, etcétera. Y también, yo sí soy vulnerable, pero no tanto. Los que viven por allá son más vulnerables que yo. Y claro, cuando uno se siente vulnerable, no toma previsiones. Y por lo tanto, es más vulnerable. La que sigue, por favor. Lo mismo ocurrió con los especialistas. La que sigue. Y lo mismo ocurrió en los estados que les mencioné. Noten que este sí se escapa para acá, se va para abajo. Este es Tabasco, fundamentalmente Villahermosa. Algo pasa con los tabasqueños, y no sé si por la red nos esté viendo alguien de Tabasco. Mi ofrecimiento de disculpas en caso de que así esté ocurriendo, pero la verdad es que se comportan diferente. La que sigue. Y véanlo, si no, años después hicimos otro estudio en el cual la vulnerabilidad del cambio climático, este era el de Guadalajara, el de la zona metropolitana del Valle de México y el de Villahermosa. No se sienten vulnerables. Probablemente lo han vivido y han salido del asunto, ¿sí? Y por lo tanto creen que lo pueden afrontar. Pero el caso no es nada más ese, el caso es si están realmente conscientes de lo que les puede llegar a impactar en un momento determinado que sea mucho más fuerte. ¿La que sigue? Tampoco somos los mexicanos dueños de este asunto, ocurre en todo el mundo. Aquí, este es un estudio del Centro de Comunicación para el Cambio Climático de la Universidad de Yale, en donde igual usted era qué tan amenazado se está por el cambio climático, usted, su familia, la gente que vive en su comunidad, etcétera, etcétera, y le agregaron plantas, animales, las generaciones futuras, y vean cómo ocurre un poco lo mismo. ¿Sí? Es un fenómeno aparentemente natural en los humanos, que nos sentamos un poco protegidos y no tan bien. ¿La que sigue? Aprovecho que les puse esa diapositiva para hablar un poquito del programa de comunicación y cambio climático de la Universidad de Yale. ¿La que sigue? Estos, perdón por decirlo al aire, desgraciados, tienen una capacidad de actuación y de realización de estudios escandalosa, realmente no. Han analizado qué pasa con su población en todos los estados de Estados Unidos. Lo hacen por lo menos una vez al año a nivel nacional y 4 o 5 veces al año a nivel regional o a nivel temático, que si por partido político, que si por religión, que si por edad, que si por etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Ahora, este es el último que acaban de sacar acerca de la inclinación política. ¿La que sigue? Este me llegó la semana pasada y me abrumó. ¿Por qué? Porque están empezando a saber más de lo que los latinos, entre ellos los mexicanos, pensamos acerca del cambio climático, de lo que sabemos nosotros. Ya se metieron a trabajar con los latinos. Entonces ya tienen los datos para la que sigue, por favor. ¿Sí? De cómo perciben los latinos si está pasando el cambio climático, 84%, y los no latinos, 70%. Nos da un dato interesante. Los latinos en Estados Unidos tienen una mayor percepción que
los no latinos. Este es el tema de preferencia la que sigue. Y si está totalmente seguro o algo seguro, igual los no latinos y los latinos. Hay una presencia mayor de latino la que sigue. Si es causado o no por los seres humanos, el 56% de los no latinos, el 70% de los latinos, con un 21% que dice que es algo que es sobre todo causado por los cambios naturales. Pero este numerito de 70 contra 56 es francamente demostrativo. ¿Sí? Acerca del acuerdo entre los científicos, es el famoso 97% que por ahí manejamos en todos lados. Bueno, los latinos, el 63% cree que los científicos están de acuerdo y de los no latinos solo el 49% ahora que sí. Creo que esta es la última de aquí. Y están o no preocupados el 76%, casi el 80% contra el 56%, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y qué pasa con la pérdida? La verdad es que quise traer estas últimas diapositivas porque sí me aterra un poco que en unos meses o años sepan más los vecinos que nosotros acerca de lo que pasa por acá. Así que quise meter esta información también en un estudio que hicimos para el INE antes de que le agregaran el CC. Cuando era nada más el Instituto Nacional de Ecología sin el cambio climático. Nos encargaron que viéramos qué estaba pasando con la percepción social, con la comunicación en el cambio climático, y lo vimos desde varios elementos: percepción social, riesgos, valores, programas regionales, educación ambiental y políticas públicas. La que sigue. Analizamos qué tipo de documento era, cuál era su fuente, cuál era el alcance del enfoque, cuál era la cobertura y cuál era el eje temático dentro de estos grandes temas. Revisamos más de 100 publicaciones y solo 33 de ellas estaban realmente ligadas al tema que nos estaba ocupando. Los clasificamos, presentamos el informe y etcétera, etcétera. Pero el resumen de todo esto es: hacemos muy poco. Hacemos muy poco al respecto de percepción y comunicación del cambio climático. ¿La que sigue? Y con esta idea de que ya otros nos están ganando y de que aquí estamos haciendo muy poco, el punto central de esta presentación es varias recomendaciones que en realidad es una grandota, una desglosada. Creo que estamos en la necesidad de configurar una estructura que impulse los estudios de percepción y de comunicación del cambio climático. Está bien el PIN, que es amplio, que abarca todos los temas, pero creo que hace falta una configuración, un ente, un comité, una agrupación, un algo, ¿sí?, que se dedique específicamente a la percepción y a la comunicación, si no, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Por eso propongo que haya una especie de consejo o comité. Claro, acá tiene su porqué. Hoy hacemos poco, lo hacemos muy fragmentado. Prácticamente no sabemos uno lo que está haciendo el otro, no hay mucha colaboración interinstitucional y a veces ni siquiera interindividual. La que sigue. Un primer paso sería un encuentro nacional a manera de coloquio, no de vengo, presento y me voy, sino un coloquio donde todos presentan y todos escuchan. Casi un encerrón, un retiro si quieren, algo así, pero que verdaderamente podamos platicar, que podamos hablar de lo que cada quien está haciendo, y de ahí creo que podría salir un plan, una estrategia para que definitivamente estos temas se incorporen en las políticas públicas, en las tareas de siempre, etc. Lo que yo les decía un poquito al principio, que ya no haya prácticamente ninguna actividad enfocada a afrontar el cambio climático que no tenga su correspondiente estudio de comunicación y de percepción. ¿La que sigue? Claro que no es así como nada más se me ocurre y ahí va, ¿no? Hay que... Este comité podría establecer cuál es la temporalidad idónea para ir haciendo estudios de alcance regional o nacional. Muchos de los datos que algunos de nosotros hemos hecho no sabemos ya si siguen siendo válidos, si ya cambió. Esto es necesario irlo actualizando de cuando en cuando. También hay que establecer las poblaciones objetivo por grupos sociodemográficos, por grupos especializados, academia, maestros, comunidades,
en riesgo, especialistas, periodistas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos conceptuales y de contenido que mínimamente deben cubrir tales estudios? No que este comité se convierta en instructor y en dictador, ¿no? Pero sí que haya un mínimo de alcance. Lo que sigue. ¿Cuáles son los procedimientos para que los resultados de estos estudios se incorporen en políticas públicas? Simplemente hacer por hacer está bien para los académicos. Pero el caso es que tenga un impacto, el caso es que sirva para algo, ¿no? ¿Cómo se deben de difundir los resultados y cuáles son las estrategias para que esto se adopte y se instrumente en las actualizaciones de los documentos públicos oficiales? Léase ley, léase estrategia, léase plan, léase norma, léase lo que sea que se vaya a emitir en los próximos años acerca del cambio climático. La que sigue. A esto me refería hace un rato con lo de los apartados generales. ¿Sí? Sé que dependiendo de cómo fuera esta organización, alguien diría, pero es que acá por mi región también ocurre esto. Bueno, se puede incluir, pero que no se deje de incluir lo que nos ayudaría para poder conformar un retrato verdaderamente nacional. Pero lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido bastante regional, sobre todo urbano, aunque sí hay algunos esfuerzos en los ámbitos rurales, pero ha sido sobre todo urbano. Entonces necesitamos realmente definir cuáles son estos apartados generales y cuáles serían estos apartados comunes, para que no haya 32 instrumentos diferentes, uno por cada estado, sino que haya, sí, 32 que tienen una masa común, más lo que corresponde a cada estado. ¿La que sigue? Aquí a lo mejor digo algo inadecuado o me meto una autogüey. Ampliación de los participantes en los estudios. Sí está bien hacer estudios con estudiantes para diferentes universitarios. Los tenemos a la mano, son accesibles, etcétera. Pero la verdad, lo que nos debe interesar es el gran público, ¿sí? La población general. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es salir a las colonias, hacer estudios de campo con los estudiantes universitarios, ¿sí? Que sean ellos los que nos ayuden, pero no quedarnos con caracterizar a los universitarios que son una élite, en términos por lo menos del porcentaje de la población nacional. No digo que no se haga, solo digo que no nos podemos quedar ahí, que debemos de ampliar las muestras de los participantes y que no solamente fueran estudios periódicos, sino que también algunos podrían ser longitudinales en el sentido de ir sobre la misma población de tiempo en tiempo para ver cómo va evolucionando. Porque cada vez que hacemos algo, ya son diferentes personas las que participan, ya no sabemos si se conservó algo que habíamos logrado antes o si ya se olvidó. ¿Cuáles son los cambios significativos en la manera en que la gente percibe las causas y las consecuencias? Esto solamente nos puede dar estudios de carácter longitudinal. Y desarrollar medidas significativas sensibles con indicadores de las variables psicosociales. No un cuestionario por un cuestionario, sino cuál es la información que necesitamos. Déjenme confesar que en algunos de los estudios que hemos realizado, antes de lanzarnos al ruedo de elaborar un cuestionario, le preguntamos a algunas entidades públicas qué información necesitan, ¿sí? ¿Qué sería de utilidad para ellos? Levante la mano quien crea que nos han podido dar esa información. Nunca nos dicen las instituciones oficiales qué información les resulta útil, qué necesitan. Hay que seguir insistiendo en ello. Finalmente son los responsables. ¿La que sigue? Metodologías mixtas. Aquí sí hay que abrirse mucho. A veces nos casamos con nuestra aproximación teórica, nuestra aproximación conceptual, nuestra metodología, pero aquí tenemos que ser muy abiertos y ser, de hecho, complementarios. Sorprendentemente, prácticamente no importa el método que usemos, el procedimiento que adoptemos, los resultados finales son muy semejantes, muy similares, cuando los instrumentos y la metodología están bien llevados. Finalmente, de lo que se trata es de que los temas de percepción y de comunicación sean ubicados en una posición central dentro del conjunto general de acciones alrededor del cambio climático, que no sean suplementarias, complementarias, accidentales,
esporádicas, de ocurrencia, sino que estén ya totalmente incorporadas en estas actividades. Y creo que hacia allá es hacia donde debemos tratar de llegar. Creo que es la última. Así es. Muchas gracias. A sus órdenes.